Muy buen día, señores estudiantes. Bienvenidos a una clase más de Ciencias Naturales y estamos continuando con nuestra virtualidad, pero de igual manera nuestros temas los estamos tratando acorde a cómo está ya en la planificación. Y para este día nosotros vamos a continuar viendo acerca del estudio de la célula, recordando que en la clase anterior vimos nosotros lo que es la parte del núcleo y hoy vamos a estar viendo otro de los temas como es el caso de la reproducción celular. Y estaremos nosotros con la ayuda de nuestra PowerPoint, quien nos puede dar un poco más de vivacidad didáctica. Entonces vamos a estar trabajando con PowerPoint. Aunque ustedes ya este material lo pueden descargar de la página de Ciencias Naturales, como también lo vamos a estar enviando por WhatsApp. Entonces empezaremos diciendo nosotros que la reproducción celular, tal como la vemos nosotros aquí, que partimos de una célula progenitora y vamos a tener como resultado dos células hijas con las mismas características de la célula netamente original. Entonces, la reproducción celular podemos nosotros decir que puede dividirse para que exista la reproducción en varias fases. Dependiendo del tipo de reproducción, si es de la reproducción celular a través de una reproducción sexual o de una reproducción asexual. Pero vamos nosotros a estar viendo lo que nos dice aquí, las fases principales de los dos tipos de la reproducción celular. Y una de las primeras fases que nosotros debemos tomar en cuenta es la denominada interfase, es decir, una fase en donde la célula, nos dice aquí, se prepara para la división. Aquí nosotros vemos que ya el conjunto de cromosomas se han disperso. Tenemos la presencia de dos centriolos que vamos a ver nosotros más adelante que van a actuar como que fueran unos imanes. Aparte tenemos nuestra membrana nuclear ya conocida en la clase anterior y el famoso núcleo. Entonces, cuando la célula se va a preparar para dividirse, estamos en la interfase. Recuerden mi preparación de la célula para la división. ¿Y qué es lo que ocurre primero? Tenemos un crecimiento celular, es decir, la célula va a aumentar de tamaño y por consecuencia los organelos que van a estar ahí de igual manera se van a duplicar. Tenemos también que considerar que para asegurar que ambas células hijas resultantes de la división celular tengan lo mismo que tuvo su célula progenitora. Es decir, en el crecimiento celular no va a haber la pérdida de nada de lo que se encuentra dentro de la célula. Sigue teniendo lo mismo, único que aumentan de tamaño y los organelos empiezan a dividirse, a multiplicarse. Si había una mitocondria, ahora tendremos dos. Y así vamos a ir sucesivamente nosotros viendo qué es lo que va pasando. Además nos dice aquí, síntesis del ADN. Ya sabemos nosotros que el ADN es lo que está dentro del núcleo a través de los cromosomas. Y aquí nos dice esto interesante. La célula duplica su ADN. ¿Por qué va a duplicar el ADN? Porque vamos a tener nosotros la división. Y se duplica porque una parte irá a una célula y la otra irá hacia la otra.
Esto asegura que cada célula hija resultante de la que tenemos de la división celular tenga una copia completa del material genético. Es decir, el hecho de que una célula se divida no quiere decir que va a perder el ADN, no. Por eso dice aquí que el ADN se duplica para que una parte vaya a célula hija y la otra parte a la otra célula hija. Continuamos, dice. Preparación para la división. La célula pasa por una serie de preparaciones internas para asegurar que la división celular sea exitosa. Entonces, en la primera parte que nosotros vamos a tener acerca de la división, va a ser la interfase. ¿Qué es lo que ocurre aquí? La preparación de la célula para que ella se vaya a dividir. Segunda fase que tenemos aquí nosotros, denominada la mitosis. Veamos qué ocurre aquí. Vean, aquí ya está un poco más explícito a través de estos gráficos. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, aquí está de lo de la interfase que les decía a ustedes. Si volvemos un rato a la explicación anterior, usted se va a dar cuenta de que nosotros tuvimos en la interfase la aparición de dos imanes, lo digo yo así, centriolos. Y aquí miren cómo va a ir poco a poco, ya los cromosomas se dispersan, acá ya toman forma y miren cómo va a ir queriendo ya dividirse la célula hasta que lo consigue. Pero para esto nosotros tenemos también que seguir varios pasos. Veamos cuáles son estos varios pasos. Dijimos que todo esto comprende la mitosis. Aquí tenemos. La segunda fase va a estar entonces relacionado con profase, metafase, anafase y telofase. Todo esto corresponde a la segunda parte, digámoslo de esa manera. Entonces tenemos otro, en la profase, lo primero, condensación de cromosomas. Tal como ustedes pueden ver, aquí tenemos unos cromosomas normales, pero acá los cromosomas se han condensado, se han esparcido. La membrana, la envoltura del núcleo va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Porque el núcleo tiene que expandirse hacia los lados. Entonces, como que se rompiera la envoltura para prepararse para la división. Una vez pasado estas dos cosas, primero, condensación de cromosomas, lo que ocurre aquí, y desde la aparición de la envoltura nuclear, vamos a tener la segunda fase, que es la que corresponde aquí. Mire, dice alineación, es decir, en el centro. Por eso se denomina el plano ecuatorial, la zona ecuatorial. ¿Por qué? Porque está en el centro. Por eso nuestro país se denomina el Ecuador, porque estamos nosotros en el centro, estamos en la mitad bueno, nuestro país, porque está en la mitad del planeta. Pero aquí dice plano ecuatorial, es decir, la mitad en el centro de la célula. Ya empiezan los cromosomas, se empiezan a alinear aquí. Y ojo con los centriolos que le dije acá, miren, el uno se ha ido hacia un extremo y el otro hacia el otro extremo. Para empezar ellos a utilizar una fuerza como que jalan para los diferentes lados, hacen fuerzas hacia los diferentes polos. Entonces ya tenemos ahora sí nosotros, miren cómo estaba la presencia aquí de los cromosomas, ahora ya toman la forma propia de cada uno de ellos, pero están en el medio para ver para dónde cogen. Y llegamos a la tercera, anafase.
Miren, aquí empieza como dice aquí, separación y la palabra migración. Quiere decir que de lo que estaban en el centro, los cromosomas, como lo vemos aquí, ahora se van a ir separando. Y la palabra también dice aquí migrando, o sea, van ubicándose ya en otro lugar. Y vean lo que nos dice aquí de esta parte. Separación y migración de las cromátidas, es decir, de la parte de los cromosomas. Miren cómo se dividieron. Si usted ve aquí, es como que fuera una X, pero como que se corta. La mitad va para un polo, la otra mitad para el otro polo. ¿Verdad? Y ahí le llamamos ya no cromosomas, le decimos cromátidas, porque van la mitad de cada una de ellas. Vean cómo están yendo. Dice, migración de las cromátidas hermanas hacia los polos opuestos. Es decir, ya van poco a poco separando, mientras aquí van ejerciendo una fuerza hacia los extremos. Aquí los cromosomas, digamos así, se rompieron y se fueron una mitad para un lado y la otra mitad para el otro lado. Y como consecuencia, ya vamos a aparecer en la telofase, perdón. Dice descondensación de los cromosomas. Vuelven a tomar la forma como estaban acá. Y formación de nuevas membranas nucleares. Aquí ya va apareciendo, poco a poco va apareciendo un núcleo y ya se va formando la membrana alrededor del conjunto de los cromosomas. El ejemplo es visible para lo que nosotros pretendemos observar en este tipo de división celular, denominado la mitosis. Entonces ya va prácticamente apareciendo, dando forma a las dos nuevas células. Sin embargo, siguen manteniéndose aquí los centriolos. Estos no van a desaparecer porque nos van a ayudar para cuando las células hijas también vayan a dividirse. Y por último tenemos la tercera parte, la citocinesis. En otras palabras, diríamos nosotros, ya tenemos formadas a las dos nuevas células. Y aquí nos dice en esto de la citocinesis, es el proceso final de la división celular. Prácticamente se separan las dos células hijas después de qué? Después de todo este proceso llamado la mitosis. Entonces, a través de los gráficos nosotros podemos darnos cuenta de una forma clara cómo la célula tiene la manera de irse dividiendo. Y esta división se denomina bipartición. Bi porque significa dos, partición, partes. Entonces aquí esta célula con la que empezamos, hemos visto que se va a ir dividiendo en dos partes y como consecuencia, como resultado, tenemos las dos células hijas. Y a su vez, nuevamente, estas dos células, la de aquí, la de acá, se irán dividiendo, la de acá se irá dividiendo y eso será un conjunto de reacciones llamada la división celular. Entonces, esto es lo que nosotros hoy nos trae a entender lo importante que es la parte de la división celular, parte que corresponde sobre todo a que nuestro organismo funcione bien, porque si hay un problema en la división de las células, es donde aparecen también la enfermedad denominada el cáncer. Ahora quiero invitarlos a que nosotros revisemos dónde vamos a encontrar esta hoja. Nos vamos a ir a la compañera nuestra, nos está ayudando, que es la página de Ciencias Naturales, ya conocida por
algunos de ustedes y algunos jóvenes incluso me han vuelto a preguntar cómo ingresar. Le he dado la recomendación, lo han impreso y tienen su material. Aquí tenemos nosotros ya nuestro material, la tarea que correspondió como actividad 1, que debió estar hecho, luego la actividad 2, y tenemos entonces aquí nuestra hojita, nuestros folletos, nuestro material. Voy a darle el clic, como dice, y aquí está. Miren, tenemos lo mismo que yo acabo de explicar a través de PowerPoint, lo mismo tenemos aquí. Así que no tenemos que preocuparnos grandemente pensando o pidiéndome los PowerPoint, que podría ser factible que se lo haga, pero se me van a confundir, van a dañar. Es más, hay algunos jóvenes que utilizan celular y difícilmente se les descarga el PowerPoint, ¿no? Entonces, aquí está todo, miren. Es lo mismo que dijimos. La primera, la segunda parte, la tercera parte. En la primera hablábamos acerca que es la preparación de la célula para la división. En la segunda, ya la división netamente. Y en la tercera tenemos ya el resultado de las dos nuevas células hijas. Entonces, este es el tema que nosotros hemos querido compartir el día de hoy. Recuerden que este canal de YouTube nos está ayudando con el alojamiento de este video para que usted pueda repetir las veces que necesite. Pero de igual forma, no dude en poner, en poner en consideración que yo lo puedo también estar atendiendo, ayudándole y guiándole. Entonces, esto es todo, mis estimados estudiantes, y esperamos que la próxima clase sea también de una atracción en la que podamos dar, como siempre le digo, respuestas a los grandes enigmas que la naturaleza nos presenta. Hasta pronto, un gusto haber compartido con ustedes. Tengan ustedes mis saludos desde la distancia en que nos encontramos y bendiciones para ustedes y sus familias. Nos estaremos viendo en un próximo tema. Hasta pronto y se me cuidan.